Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde Tal otro. como les va, arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Bueno, un gobierno que está librando una batalla enorme para tratar de frenar la escalada de precios. Hay acuerdos por todos lados. Se publicó hoy una lista de, una gran cantidad de precios referidos, lo que el ministro Sergio Massa denomina precios justos. Hubo un acuerdo también con toda la cadena de colegios privados para tratar de ponerle un tope a las cuotas, pero todo sigue subiendo. Es un drama que está afectando a la Argentina, la inflación. Se conoció la inflación porteña, 7.3%, la inflación de los trabajadores que elaboran algunos gremios dio 5.5%, y la semana próxima el INDEC informará el costo de vida oficial, que todas las consultoras estiman en un 5,5% aproximadamente. Es enorme la presión de los precios sobre el bolsillo de los argentinos. Va a ser un tema de análisis hoy junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no dan respiro los precios, ¿verdad? No, claro, José, en realidad el pronóstico que se había planteado Sergio Massa de poder llegar al 3% mensual para el mes de marzo, bueno, digamos que se está complicando. La semana que viene vamos a conocer el índice del mes de enero, que todo indica estará por arriba del 5,5%. Ojalá, por supuesto, no llegue hasta tanto, o incluso más. Algunos dicen que puede llegar a orillar los 6 puntos. De esta manera, vemos difícil que en los 2 meses siguientes el gobierno logre reducir a la mitad esta inercia inflacionaria, con lo cual, más allá de los precios justos, que en definitiva son parches, lo hemos comprobado en la historia argentina de los últimos 40 años, por lo menos desde que yo tengo memoria, con los precios máximos de Alfonsín para acá, hubo muchos experimentos de este tipo, sí, que terminan siendo, ollas a presión, José. Así que, evidentemente, la inflación es, si querés, el tema central que define la vida, la suerte y el devenir cotidiano de los argentinos, y seguramente las chances electorales de este gobierno. Uh-huh. Y bueno, a ese tema de la inflación, uh-huh, vos lo mencionás sobre el final, la cuestión electoral, le están exigiendo al presidente que defina si se va a presentar como candidato finalmente o no, ¿no? Por supuesto, claro, el kirchnerismo no quiere, Massa le pide una definición, y creo que los gobernadores peronistas también. Pareciera ser, José, como la última, si querés, bandera que le queda a Alberto Fernández en su intento por mostrar que él manda. Un intento que es frustrado desde el comienzo de su gestión, y que, le fueron quitando todas esas posibilidades, o las fue entregando. No vamos a decir solamente que es con causa o provocado por la oposición o por el propio espacio político. Digamos también que él es responsable. De modo que esta última carta, si querés, esta última bandera, que tiene que ver con esta idea de un proyecto político propio, ¿no? Una experiencia de poder que busque, un nuevo mandato, ya, si querés, donde él lo dijo la semana pasada, ¿no? Gobierna con los que puede, ¿no? Sí, y la verdad es que fue una declaración que sorprendió, pero lo sumamos, Iván, si te parece, a Carlos Fara, claro, el analista político, que lo tengo en línea. Carlos, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estábamos conversando un poco sobre el escenario de Alberto Fernández, pero queríamos tener tu opinión como especialista. ¿Observas que el presidente puede llegar a tener alguna chance
de presentarse a la reelección? No lo, a ver, digamos, no lo descarto. Hoy, digamos, quizá parezca poco probable porque me parece que el problema acá central es la opinión, digamos, o el veto que quiere ejercer el cristinismo sobre una candidatura de Alberto, la precandidatura de Alberto. De alguna manera se empezó a abrir, digamos, con algunas declaraciones de gente cercana a Cristina, digamos, de que empiezan a aceptar la posibilidad de unas pasos. Me parece que el problema es con Alberto particularmente, y me parece que, como Alberto, digamos, ha dicho públicamente, o ha dejado trascender, de que él estaría, digamos, considerando, digamos, de acá hasta mayo, la posibilidad de presentarse. Me parece que el conflicto, desde ese punto de vista, digamos, va a seguir presente, ¿no? Digamos, me parece que hay una decisión particular, digamos, de tratar de vetarlo específicamente al presidente. Carlos, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, evidentemente, digamos, como vos referís, ha sido un intento, digamos, permanente, si querés, durante todo el gobierno de Alberto Fernández, bueno, lidiar con quienes no terminaban de aceptar su estilo, sus modos, sus decisiones. Bueno, en definitiva no sorprende que sobre el final de su mandato quiera, me parece, ¿no?, dar alguna otra señal, una última señal, si querés, de autoridad. La pregunta en todo caso es, ¿tiene alguna autoridad real política hoy por hoy el presidente de la Nación, o ya se ha licuado de todo poder y lo que vemos en definitiva, bueno, es los rezagos, si querés, de un administrador que, como puede, va llegando o intentando atravesar el último año de gestión? Mira, yo creo que está claro, digamos, que el presidente tiene un poder muy acotado. Ahora, hay, digamos, una serie de resortes formales que siguen estando en manos de él, ¿no? Desde el punto de vista del Ejecutivo, él podría, digamos, nombrar, ahora se fue Mansur, o se va Mansur en estos días, podría nombrar, digamos, a quien quiera, desde el punto de vista de jefe de gabinete. Total, digamos, la pelea con el cristinismo está totalmente desatada y no tiene arreglos, ¿no? Le caiga bien o le caiga mal a la vicepresidenta. Él es el presidente del PJ, nada más y nada menos, con lo cual, digamos, cualquier debate o polémica o conflicto que haya respecto a la constitución del Frente de Todos, o como se llame, para este año, digamos, él obviamente va a tener incidencia. Es decir, hay una cantidad de detalles que escapan, digamos, a la posibilidad de control de parte del cristinismo, y de ese punto de vista es poco poder, pero te diría uno de esos poderes pequeños, pero que pueden, digamos, trabar o obstaculizar, digamos, una construcción política, ¿no? Vos señalabas en una columna de opinión, Carlos, que la vicepresidenta tiene más poder de veto que poder real, y hacías todo un análisis de cuál es el escenario del poder en torno de Cristina Kirchner. El kirchnerismo ya ha dado señales de que quiere, por ejemplo, cambiar el acuerdo con el FMI, que no está conforme con lo que se ha firmado. ¿Qué poder de daño puede tener Cristina Kirchner sobre los pasos que pretende dar Alberto Fernández? Bueno, ahí vos das un excelente ejemplo. Digo, el gobierno de Alberto y el Frente de Todos naufraga por completo o no, en función de cuán respetuoso sea, digamos, de las pautas negociadas con el Fondo Monetario. Eso depende pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo. Digamos, el acuerdo fue aprobado en el Congreso en su momento, y de esa situación, digamos, de ese respeto, de esa prolijidad, también depende, digamos, la situación del propio Sergio Massa, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de situaciones en las cuales es absolutamente central. Digamos, si se cae el acuerdo con el fondo, el gobierno, digamos, va a entrar en un tembladeral como le ha pasado a otros gobiernos del 83 a la fecha. Por lo tanto, digamos, ahí, por mucha presión que Cristina y los suyos hagan, digamos, no hay vuelta que darles. Entonces, así, digamos, hay varias otras, digamos, decisiones que se toman cotidianamente.
digamos, aumentos de tarifas de servicios públicos, etcétera, en donde en el circuito tanto, digamos, de la decisión de poder formal como del punto de vista, digamos, inclusive del disciplinamiento de los funcionarios de los sectores externos, donde el presidente, digamos, en ese sentido tiene mano libre. Carlos, si miramos por un ratito el otro lado, digamos, de la película, la oposición, ¿no? Hoy escuchamos, tuvimos la información de la propia Carrió, de boca de propia Carrió, su intención de presentarse como precandidata a presidente. ¿Qué lectura haces de este lanzamiento de Carrió? Mira, me parece que Carrió, digamos, hace esta movida en parte para, digamos, subirse el precio en una negociación de listas legislativas o eventualmente, digamos, cargos de un eventual futuro gobierno de Juntos por el Cambio, ¿no? Creo que ella no tiene, digamos, ella creo que es consciente realmente, digamos, de que no tiene ninguna posibilidad de ganar esa primaria eventualmente. Pero por el otro lado, me parece que ella hizo una serie de advertencias en los últimos tiempos respecto de que si no se cumplían como ciertas pautas de convivencia dentro de Juntos por el Cambio o ciertas pautas éticas, que ella iba a presentar su candidatura. Lo cual lo que te está indicando, digamos, es que ella evidentemente, digamos, está observando que determinado tipo de compromisos o determinado tipo de cuestiones que se charlaron con ella no se están cumpliendo, y me tengo que la impresión, digamos, de que ella en los últimos tiempos fue bastante crítica de Mauricio Macri. Mauricio Macri sigue, digamos, sin definir su candidatura, con lo cual me parece, digamos, que ahí se le suma un conflicto adicional, ¿no? Bien, Carlos Fara, gracias por este contacto con Asteriscos, que te vaya muy bien. Igualmente, que tengan lindo día. Bueno, ahí está el escenario abierto, Iván, muy complejo. Claro, discutir tanto sobre candidaturas a esta altura, con todos los problemas que hay en el frente social, en el frente económico, parece también un poco absurdo, pero refleja en qué está la clase política argentina, ¿no? Tengamos en cuenta que hay, entiendo que 15 gobernadores que anticipan la elección para no quedar pegado al comicio nacional, diferenciarse del presidente y tratar de retener sus provincias, ¿no? Sí, yo te diría, José, de todas maneras, que cuando vos referís esta, si querés, disociación entre la realidad económica y los padecimientos de la sociedad y la conversación de la dirigencia política en torno a las candidaturas, te diría que eso, digamos, lo comparto, pero también hay una realidad. La realidad es que estos problemas y estos dolores de cabeza a los que está tan acostumbrada lamentablemente la sociedad argentina, sobre todo desde el punto de vista económico, van a continuar durante los próximos meses. Es decir, esto no es que, bueno, se va a resolver en un corto plazo. Lamentablemente para todos nosotros estamos en un tren, no viene de ahora, sino de hace tiempo, muy peligroso, que obviamente va a seguir afectando la condición de vida de los argentinos. De modo que la conversación política en torno a las candidaturas llega, ahora sí te diría casi ya en un tiempo naturalmente preelectoral, pero donde indefectiblemente el problema económico y social va a permanecer. Bueno, y mucho de esto está vinculado con la inflación. El gobierno acaba de firmar un acuerdo con los colegios de enseñanza privada para ponerle un tope al nivel de aumento en las cuotas. Iván, lo tenemos en línea, Martín Zurita, que es secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires. Martín, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la conclusión que ustedes sacan de este acuerdo? ¿Es cumplible? ¿Complica el funcionamiento de los colegios? Bueno, nosotros somos la asociación más representativa de la provincia de Buenos Aires, abarcamos cerca de 2.500 escuelas y realmente no estamos de acuerdo no hemos firmado, pertenecemos a la Junta Nacional de Enseñanza Privada, que tampoco firmó, porque no estamos de acuerdo con la modalidad de esta sugerencia, de estas recomendaciones del Ministerio de Educación Nacional, por el motivo que una cuota de un colegio privado
tiene como componente un poquito más del 80% el costo laboral. Entonces, hoy se habla de topes para las cuotas, para los aranceles, pero nada paritaria docente, las otras paritarias no docentes. Entonces, nosotros no podemos con un voluntarismo decir, bueno, en el mes de mayo, junio, tanto por ciento de aumento, porque no sabemos cuál va a ser la paritaria. De hecho, el año pasado, la paritaria docente cerró en 109, en todo el año, ¿no? 109%. Con lo cual, ahora decir que más o menos los cálculos que sacó el Ministerio de Economía es un 30%, nada asegura, hoy empezaron las negociaciones paritarias con los gremios, que el porcentaje que pidan los gremios que finalmente arreglen sea el que nos quieren hacer imponer como un tope para las cuotas. Entonces, bueno, ese es el planteo nuestro, por lo cual no estamos de acuerdo con esta situación que se plantea desde Nación. Ahora, Martín, buenas noches. Iván Damianovich, saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Cuando se produce esta información, o ustedes se enteran de que el gobierno está promoviendo este congelamiento de las cuotas, ustedes son convocados, hay una mesa de conversación, ellos, digamos, tienen un cuadro de situación real de todos los costos que tienen los colegios, donde no solamente el docente, que entiendo que es el más importante, pero en todo caso también hay otros costos asociados a la enseñanza, lógicamente. Digamos, ¿cómo es esa conversación? ¿Ustedes sienten que el gobierno en ese sentido tiene elementos, tiene herramientas para llegar a esta iniciativa? Mira, es muy buena tu pregunta, porque es lo que todas las escuelas, desde que se conoció esto mediáticamente, nos están preguntando. No pueden creer cómo, porque el gobierno ha firmado algunas entidades que representan a las escuelas privadas, que aceptaron esto, y no podemos creer, las escuelas no pueden creer, los dueños de escuelas no pueden creer, que gente que representa a las escuelas privadas haya firmado algo así, teniendo en cuenta cuál es nuestra dinámica, cuáles son nuestros números. Para darte un ejemplo muy concreto de la provincia de Buenos Aires, el año pasado fue 109 el aumento salarial docente, casi 10 puntos por encima de la inflación. Sin embargo, las cuotas de los colegios privados siempre hablamos de las escuelas con aporte estatal. Esto es importante aclararlo, porque no entran las escuelas sin aporte estatal en esta recomendación. Entonces, las cuotas aumentaron un 89%, con lo cual 17% menos lo que tendrían que haber aumentado. Y de hecho, en diciembre hubo otro aumento salarial que no se pudo recuperar en la cuota, y en diciembre también arreglamos, o mejor dicho, el 29 de noviembre, se acordó con el gobierno provincial un aumento para las cuotas de marzo del 20%. O sea que la realidad, y ni hablar de otras jurisdicciones, nosotros dentro de la Junta Nacional de Enseñanza Privada estamos en contacto con Córdoba, Corrientes, Misiones, bueno, con todas las provincias, y todas tienen una dinámica distinta. Por eso, esto de que Nación, que es un ministerio que no tiene escuelas, ¿sí?, decida sobre lo que después las provincias van a tener que hacer en sus jurisdicciones, realmente no lo entendemos. Y no entendemos cómo no se pusieron en la mesa a la hora de diseñar esto, la necesidad de medidas integrales de salarios y precios. Por mi parte, la última consulta para terminar de entender. ¿Esto es una sugerencia, es una orden, digamos, una orden en el sentido de que si no se aplica tal como lo prevé el gobierno, las instituciones privadas son susceptibles de algún tipo de multa o de apercibimiento? ¿Está todavía? ¿Cuál es el estatus de esto? El estatus es que, primero, el Ministerio de Nación no tiene injerencia sobre las cuotas de los colegios privados que tienen aporte estatal. O sea, no tiene ninguna injerencia. Entonces, lo que hace el Ministerio es recomendar, y mañana, de hecho, se presenta esto al Consejo Federal, que está integrado por todos los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones de Argentina. Entonces, ahí los ministros, cada uno lo toma y lo tiene que llevar a su provincia. De hecho, yo estuve hoy en una reunión, nosotros somos miembros de CAME, y estuve en una reunión, somos parte del Consejo Directivo, donde estaba el gobernador de Córdoba.
Yo le pregunté al gobernador de Córdoba, gobernador Schiaretti, usted mañana se va a firmar esto en el Consejo Federal, ¿cuál es la postura de Córdoba? Y él dijo directamente que Córdoba no va a aprobar esto, porque en Córdoba ya se está trabajando con las escuelas privadas y no tienen problema con el tema de cuotas, o sea, se está trabajando bien. Entonces, esta injerencia del gobierno nacional en algo que es de las provincias, y nosotros en la provincia de Buenos Aires también estamos trabajando con la provincia y nos reunimos y estamos trabajando bien, a pesar de que no llegamos a los importes que nosotros necesitamos, por esta cuestión que te comentaba, pero se está trabajando muy bien. Entonces ahora la pelota queda del lado de las jurisdicciones. Y después sí, si una jurisdicción decide tomar esto, por supuesto que las escuelas tienen que adherir, pero me imagino, quiero entender que las jurisdicciones cuando bajen esto van a tener reuniones con las asociaciones para discutir justamente si esto es factible o no. Por supuesto que también pueden tomar una decisión de hecho y de bajarlo, ¿no? Pero no sería realmente lo adecuado. Creo que esto tiene que ser algo por consenso y por diálogo, que yo creo que le faltó al Ministerio de Educación Nacional un diálogo con todas las entidades representativas del sector para saber realmente cómo es este tema. Nosotros no fuimos convocados y bueno, y hoy se ven las dificultades que esto acarrea por tomar decisiones de esta manera. Martín, en la ciudad de Buenos Aires esta semana cerró un colegio en forma sorpresiva. Se supone que es un caso puntual, pero quería preguntarte cómo fue el 2022 en el marco de esta crisis, la situación de los colegios en la provincia de Buenos Aires, si hubo problemas de funcionamiento y si hubo algún cierre. Bueno, nosotros después del año y medio de cierre de escuelas, de falta de presencialidad, tuvimos realmente en la provincia 80 escuelas que cerraron, sobre todo jardines de infantes y jardines maternales, pero también escuelas primarias y secundarias. Y luego de la pandemia, en el año pasado, que fue el primer año de presencialidad plena después de la pandemia, también hemos tenido menos, pero ha habido cierre de escuelas. Y bueno, ahora también hoy salían los medios que hay una escuela en Lanús que está cerrando. Bueno, la situación de las escuelas, por eso nosotros estamos desde AIEDVA, que es una asociación que tiene casi 70 años y que está conformada por propietarios de escuelas, realmente estamos bastante alarmados y queremos certidumbre sobre toda esta situación, porque nosotros venimos ya mal del año pasado sin poder recuperar el tema de cuotas, y uno tiene que, obviamente que estamos permanentemente invirtiendo las escuelas que pueden, porque hay muchas escuelas que no lo pueden hacer porque están al límite. Hay muchas escuelas que están endeudadas para pagar los sueldos, están endeudadas con el Instituto de Previsión Social o están endeudadas con la AFIP, porque no llegan a cubrir los sueldos. Entonces, esta es una situación real que hoy están viviendo muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Por lo tanto, consideramos que medidas de este estilo que afectan muchísimo a la previsión que tiene que tener una institución educativa, realmente se tendrían que haber tomado con otro tipo de consensos. Bien, estaremos siguiendo el tema. Martín Zurita, gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes, adiós. Ahí estaba el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada, en este caso la entidad más representativa de la provincia de Buenos Aires. Seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que
Nació un 23 de enero, ¿no?, de 1950, ahí sonaba el flaco. No, lo extrañamos, un día como hoy, pero del 2012 se nos fue, un 8 de febrero, Luis Alberto Spinetta, siempre recordado como uno de los más grandes del rock argentino, un hombre generoso, un padre ejemplar, que le puso poesía, música, melodía, profundidad en cada una de sus letras y sus canciones, por las bandas que le tocó atravesar, formar parte y por supuesto fundar, como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Espinita Jade, Los Socios del Desierto. Luis Alberto Spinetta, un día como hoy, lo perdíamos, pero como los grandes de la música y por supuesto del arte, nunca mueren. Aquí lo recordamos también en Asteriscos. Atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Bien, estamos ya sobre la media hora de Asteriscos, información clave a mitad de semana. Iván, bueno, todo el análisis político, por supuesto, está tamizado por las disputas internas, tanto en el oficialismo, con un kirchnerismo que quiere imponer su propio candidato. Dicen que a Cristina Kirchner se inclinaría por el actual ministro del Interior, Guado de Pedro, y una oposición que hoy suma otra candidata, ¿no?, con Lilita Carrió. Lo hablábamos hace un rato con Carlos Parar, José, la dinámica que estamos observando por estas horas en la que todo dura muy poco, porque la verdad es que todo es muy efímero. Uno dice, te escuchaba recién, bueno, pareciera que ahora el candidato de Cristina es Guado de Pedro, todo es muy efímero. Es la dinámica en la que vamos a tener que empezar a movernos hasta que en el mes de mayo se constituyan finalmente las propuestas electorales. La realidad es que vamos a atravesar 2 meses de mucha incertidumbre, de mucha vorágine política, tomarlo con la lógica electoral que imprime el calendario y los tiempos de la democracia, deseando que en definitiva, tanto en un espacio como en el otro, o en los espacios libertarios que también quieren hacerse un lugar, aparezcan nombres que en todo caso pongan a la Argentina adelante, ¿no? Sería como un ejercicio saludable y no los vedetismos y los egos que venimos advirtiendo desde hace tantos años. Y después, lo segundo me parece deseable, José, es que en esta dinámica política que ya estás refiriendo y vamos a analizar seguramente a lo largo de los meses en Asteriscos, bueno, intentar que ese tobogán, esa montaña rusa, más que tobogán te diría, de la campaña electoral, afecte lo menos posible a la economía que ya está muy golpeada. Esto me parece que es el desafío que debe primar en la dirigencia argentina, es decir, establecer reglas claras, debates con altura, con proyección, con plan, que en todo caso coincida, no importa el color político, sino en el objetivo de sacar al país de la situación en la que se encuentra. Si logramos eso, habremos dado seguramente, muestras de madurez democrática. Bien, Iván, la seguimos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud.
Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad. Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! Hola Modo. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.com. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, y en el mundo que viene queríamos analizar hoy, información que estuvo dando vueltas toda la semana y que está vinculada con un chat muy especial. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Bueno, es así, ¿no? ¿Qué es esto nuevo? Bueno, esto nuevo, de lo que se está hablando muchísimo esta última semana, especialmente en los medios, en verdad es la cara visible de muchas herramientas que se vienen desarrollando desde hace muchísimos años, porque en verdad ya a mediados del siglo pasado se empezaron a plantear los conceptos fundamentales de todas estas herramientas, pero que estos últimos 10 años, y especialmente los últimos 5 años, sobre todo con los desarrollos tecnológicos y la capacidad de procesamiento que tenemos con todas los sistemas de la nube, ¿no? Que se habla mucho de la nube, pero justamente lo mágico de la nube es tener esa gran cantidad de servidores que trabajan en conjunto y que nos permite tener esa capacidad de procesamientos que antes no teníamos. Es otro tema complicado también para analizar algún día, que es la nube exactamente. Entonces justamente toda la capacidad de proceso que tenemos ahora nos permite tener estas herramientas que hacen cosas que parecen realmente mágicas, como que uno le puede preguntar a un chat en lenguaje natural, o sea, en el lenguaje que utilizamos todos los días, cualquier cosa, y esa plataforma nos puede responder como si fuese una persona más, o incluso uno le puede pedir a esa plataforma que nos responda de formas especiales, como si fuese un niño de 5 años, o que nos responda con un poema. ¿Y cómo hace esa plataforma para hacerlo? Lo que hace es analizar en forma previa miles de millones de documentos, de textos, y justamente ir aprendiendo cómo funcionan esos textos, y tratar de entenderlo y por repetición y por las famosas redes neuronales, que son esos sistemas que se van entrenando de esa manera, poder ir generando esas formas que nos parecen tan similares al lenguaje natural porque justamente están basadas en todo lo que nosotros fuimos publicando en Internet, en libros y en todos los materiales con los cuales se alimentó a esa red neuronal. Bien, y esto se llama Chat GPT. Exactamente, Chat GPT es una herramienta más de las muchas que existen. Tomó mucha notoriedad estos últimos días porque apareció mucho en prensa y llamó mucho la atención que va a estar incluido dentro de uno de los buscadores más importantes después de Google, que es el buscador que tiene el monopolio
realmente, especialmente en Sudamérica, en muchos lugares, porque tiene casi un 90% del tráfico, pero Bing, que es la plataforma de Microsoft, junto con el navegador Edge, van a comenzar a incluir de forma predeterminada esta herramienta. Eso generó mucha expectativa porque ya esta herramienta se había publicado, se hizo pública en noviembre del año pasado, pero en este momento ya es accesible para el público general. Y los resultados son impresionantes porque uno básicamente puede pedirle cualquier cosa a esta herramienta. Entonces, ChatGPT, que es esta plataforma que es de una empresa que se llama OpenIA, que se fundó en el año 2015 y en el cual invirtieron muchísimo dinero, mucha gente muy importante, entre la que se incluye, por ejemplo, Microsoft, que invirtió millones, Elon Musk, y esa empresa tiene por fin crear inteligencias artificiales que sean buenas para la humanidad, porque siempre existe ese temor de la inteligencia artificial que sea un peligro para la propia sociedad. Sí, ha sido tema de muchas películas de ciencia ficción y libros también. Y un día después de que Microsoft promueve este chat tan especial, Google intentó presentar el suyo, se llama Bard. Leía las noticias financieras de hoy. Parece que Bard dio una respuesta errónea a una consulta que le hicieron y eso provocó una caída muy fuerte, más del 7% en las acciones de Google en Wall Street. Así que bueno, en este caso Google trastabilló, ¿no? En verdad lo que sucede es que todas las inteligencias artificiales, tal como las pudimos desarrollar al día de hoy, cometen ese tipo de errores. Porque si nosotros alimentamos esa inteligencia artificial con un montón de información, todas las afirmaciones o toda la información que esa inteligencia artificial nos da está basada en toda la información con la que fue alimentada. Incluso ChatGPT, por más que siempre las respuestas son en forma totalmente asertiva, porque cada vez que tenemos una respuesta de ChatGPT o de Bard, que es justamente la inteligencia artificial que Google está integrando en su plataforma, siempre las respuestas parecen que las dice con un nivel de certeza total. Es realmente, cada vez que dicen algo parece que es la verdad pura. Claro. Y en verdad cometen errores, porque todo lo que ellos dicen, o todo lo que dicen estas inteligencias artificiales, dependen puramente de la información con la que fueron alimentadas. Entonces ChatGPT también comete errores, pero lo interesante es que estas inteligencias artificiales tienen la capacidad de poder, así como se alimentan de la información, después poder aprender de sus propios errores, obviamente en la medida en que los desarrolladores activan esa posibilidad. Lo que es emocionante de todo esto es que estos avances, como te contaba, son la cara visible, la que ve el público, de tecnologías que vienen hace muchísimo tiempo desarrollándose y que lo emocionante es que van a cambiar el mundo en el que vivimos, van a cambiar montones de trabajos, van a cambiar montones de profesiones, van a hacer que muchas cosas que hacemos los seres humanos ahora queden totalmente obsoletas. Y no es broma, y no es una exageración. Bueno, y tal vez en unos meses o en unos años tengamos al frente de Asteriscos a un chat GPT conduciendo también, ¿por qué no? Todo es posible, hay que tener cuidado porque todo es posible. Lo importante es que como seres humanos sigamos destacándonos en eso en lo que vamos a seguir siendo relevantes. Porque la inteligencia artificial para muchas tareas que hacemos nosotros viene pegando muy fuerte, así que hay que cuidar los puestos laborales. Rodrigo, gracias, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Bien, ahí estaba todas las nuevas tecnologías que vienen en este mundo y que viene. Hoy arrancamos el programa comentando el frente económico complicadísimo que tiene la Argentina. La semana próxima se va a conocer el índice oficial de precios, pero ya hay varios anticipos. En la ciudad 7.3% en enero, el índice de los trabajadores 5.5%. Las consultoras que están estimando alrededor del 5,5%, un poco más, para la inflación de enero. Es una muy mala señal para la expectativa que tiene el equipo económico, pero lo queríamos analizar ahora con un especialista que es el director asociado de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi. Sebastián, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, José, ya para seguir. Bueno, gracias por atendernos. Enero es más complicado de lo que pareció prever el ministro Massa.
Sí, nosotros tenemos estimaciones propias. En nuestros números la inflación fue del 5,9%, o sea, se aceleró respecto a los valores de noviembre y diciembre. Parte de esto por aumentos que ya estaban estipulados, aumentos de transporte, prepagas, algunos otros servicios públicos, pero también parte porque la inflación de alimentos, que venía relativamente tranquila, en el momento que se había hecho el programa de precios justos, bueno, esa inflación de alimentos se empezó a acelerar en las últimas semanas, en particular a partir de la segunda semana del mes. ¿Ahí jugó un rol clave la carne, Sebastián? Tuvo un punto importante en la carne que sigue pegando en febrero y va a pegar, parece, también de manera importante a lo largo de este mes. O sea, la carne tuvo también parte de rol, no solo la carne, creo que todo el tema de la sequía está afectando un poco a los precios de los alimentos. Vos pensás que hay menos trigo, menos alimentos que te pegan la carne, también te pegan los lácteos, o sea, tenés todo un conjunto de productos frescos, si querés, y derivados que están empezando a ajustar sus precios, dado que la oferta se está reconociendo que es más escasa de lo que se esperaba. Bueno, hoy se anunció una lista de unos 2.000 precios justos, lo llama el equipo económico, con los cuales se trata de combatir el alza de precios en la economía en general. También hubo un acuerdo con los colegios privados, parece que no hubo tanto consenso ahí, hoy hicimos una nota en la primera mitad del programa, pero ¿qué camino, qué estrategia le queda por recorrer a Massa y a su equipo para tratar de llegar al objetivo que planteó de empezar con un 3, con un 4% el índice de costo de vida, cuando, bueno, estamos hablando de que enero ya da casi 6%? La verdad que veo complicado que Massa logre su objetivo. ¿Pero por qué? Por un lado, precios justos empezó bien, pero depende de algo, de tener dólares. Y si no tenés los dólares, ¿por qué? Massa lo dijo sinceramente en una de sus notas. Él dijo que precios justos había tenido efecto en noviembre y diciembre. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía el manejo además de los dólares, entonces podía negociar en la empresa, hacer un subsidio cruzado entre te dejo importar y vos no me subas tanto los precios. Yo te doy rentabilidad por un lado, te la saco por otro, y se iba negociando. El tema es que no hay muchos dólares en la economía y va a haber menos si es que hay una sequía importante. Entonces eso le va a complicar a Massa el acuerdo, y en particular las empresas, cuando vean de repente que no pueden acceder a los dólares que les habían prometido, bueno, probablemente vayan también incumpliendo los acuerdos de precios, y por eso que le pedimos precios que en noviembre y diciembre se ven desacelerados, pero a partir de enero y febrero empezaron a subir. Y hacia adelante yo también veo complicado ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque el cumplimiento, digamos, de poder reducir la inflación de manera genuina, tiene mucho que ver con qué es lo que vaya a suceder con el balance del Banco Central. Si el Banco Central consigue dólares y además emite menos pesos, es muy factible que pueda reducir más a la inflación. Ahora, si uno tiene una perspectiva de que la cantidad de pesos que hay en la economía no solo no va a bajar, sino que va a subir, se va a incrementar, y que la cantidad de dólares está limitada porque tu oferta este año va a ser 20.000 millones de dólares inferior a la del año pasado, la verdad que yo veo muy difícil que Massa logre controlar las expectativas y logre controlar los precios. Y por otra parte, Sebastián, el gobierno aplica un cepo cambiario justamente, y también en las importaciones, justamente para tratar de frenar la salida de dólares, pero por otra parte con ese cepo tampoco llegan dólares para invertir. A ver, el gobierno sabe que la oferta de dólares que tiene es muy limitada. Los dólares de una economía pueden venir a partir del crédito del gobierno, que no existe, o sea, no lo puede conseguir, pueden venir a través de la oferta comercial, que es lo que yo veo que está muy limitado, porque tu cantidad de exportación va a ser limitado. Una tercera opción sería que los privados traigan dólares. La verdad que yo veo que los dólares no vamos a tener más dólares en la economía. Nadie confía y nadie tampoco va a traer dólares o va a querer endeudarse en dólares. Entonces veo esta situación complicada de acá hacia adelante, y lo que también te va a pegar es que va a caer el nivel de actividad, que es lo que ya vimos en los datos de importaciones de diciembre, que me parece que fueron similares a los que van a venir ahora de enero. Y este escenario además se complica porque muy pronto, en pocos meses, tal vez ya mismo, hay muchas decisiones de inversión en materia económica en general que van a empezar a postergarse a la espera del resultado electoral. A ver, no solo se van a postergar, yo creo que Massa tiene claro, cuando pone este cepo,
si tiene que elegir entre que una industria siga produciendo, dado que va a importar un insumo básico, o alguien tiene que traer una máquina, o va a hacer alguna inversión, o va a traer un auto, bueno, yo creo que claramente va a elegir la producción. Yo creo que la inversión parte también va a estar afectada porque no va a haber dólares. Entonces no te voy a dejar traer ese equipo hoy. Porque como no hay dólares, yo, bueno, la verdad que prefiero darle ese dólar al que me necesita un tornillo para fabricar algo. Entonces yo creo que la inversión este año, que es algo que ya se empezó a observar desde aproximadamente septiembre del año pasado, la inversión ya empezó a caer y va a seguir retrocediendo este año. Va a ser gran parte del ajuste, va a caer sobre ese segmento. O sea, este año va a ser pocas inversiones, más allá, o sea, solamente te van a caer, ¿qué inversiones? Las inversiones que se pueden hacer con los pesos que están dentro del cepo. Por ejemplo, las petroleras. Bueno, aparte de eso, se sigue haciendo con todos los pesos que están atrapados o toman pesos acá para que después puedan importar y traer parte de la maquinaria. Sebastián, el gobierno se enredó, a juicio de muchos operadores del mercado, con esta decisión de que iba a recomprar $1.000 millones en bonos de la deuda. Después pareció frenarse en parte eso y tuvo que salir el secretario de Finanzas a decir, bueno, hoy vamos a recomprar 200 millones. ¿Se equivocó en la estrategia del equipo económico con este tema? Yo creo que la estrategia del equipo económico, a ver, ¿cuál fue? En verdad, creo que este tema fue lanzado para poder darle alguna cobertura al Banco Central para poder intervenir en la brecha. O sea, no es que el gobierno haya decidido, usualmente una empresa recompra sus acciones para sostener el valor de sus acciones. No fue el caso, creo que, de la medida esta. Para mí le está dando un marco legal para operar al Banco Central para poder controlar la brecha que se había disparado a partir de la segunda semana de enero, que creo que, no, en términos de esto sí fue efectivo, digamos, logró controlar parte de la brecha en el blue. O sea, creo que va por ese lado la idea del proceso de recompra. No era para sostener el valor de los bonos argentinos. Bien, bueno, indudablemente el tema inflación va a ser un eje clave, como lo viene siendo estos últimos años en la Argentina. Veremos qué ocurre en los próximos meses. Sebastián, te agradecemos mucho este contacto con Asteriscos. No, muchas gracias a vos, José. Hasta luego. Ahí estaba Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora EcoGo. Bueno, analizando todo este escenario, los precios ya se fueron en enero hacia la zona del 6%, hay coincidencia. Veremos qué dice el martes el INDEC. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Y toda la información de la provincia de Buenos Aires, la gigantesca provincia de Buenos Aires, de la mano de Juan Andrés Paulengo. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, José. ¿Cómo andan, amigos? ¿Bien? Bueno, hoy hablamos mucho de las candidaturas. Apareció una nueva candidata, que es Lilita Carrió. También hay dirigentes radicales que se están preparando en gateras para lanzarse. Antes de arrancar con la temática del día, Juan, te pregunto, Lilita Carrió, ¿qué dirigentes tiene en La Matanza? Sí, tiene al doctor Alejandro Zamorano, que es el presidente de la coalición, y también tiene a quien ella llama su hermano menor, que es Toti Flores, el histórico Toti Flores, el dirigente social. Bueno, tal vez sea precandidato a gobernador. No creo que sea tal así, ¿no? Me parece que ahí van a apuntar a Maricela Echegoy, pueden apuntar a otros apellidos. Por ahora, está bien, esto es información de último momento, sí. Lo de Lilita Carrió, me parece que Toti va a seguir haciendo campaña en La Matanza, intentando enfrentar por el otro lado a Lalo Creus, ¿no? Bueno, habrá que ver si Lilita finalmente mantiene su precandidatura o fue una jugada para tratar de ordenar de alguna manera las candidaturas en la oposición, que florecen cada vez más. Me inclino en ese punto. Yo creo que la estrategia de ella es tratar de negociar con Horacio Rodríguez Larreta. Tengamos en cuenta que ella pone en juego 6 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Bueno, es un espacio político importante. Arrancamos por La Matanza. Juan, ¿hay novedades con el Metrobús?
Sí, a través de un acuerdo entre el municipio de La Matanza y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, con una inversión de 451 millones de pesos y un plazo de ejecución de 6 meses. Desde San Justo y hasta el kilómetro 29 por la ruta 3 se va a repavimentar el Metrobús. No solo repavimentación, sino también el arreglo de veredas, iluminación y demás. Esto, de alguna manera, va a permitir nuevamente acelerar esta vía de comunicación que es la ruta 3. Bueno, una obra clave. Un Fernando Espinosa que se ausentó de una reunión estratégica, Juan, en las últimas horas, no fue a la convocatoria del presidente. No solo no fue a la convocatoria del presidente, sino tampoco estuvo en verlo. Claro. Él aduce que está de vacaciones, pero bueno, juegan en equipo con Verónica Magario, que tampoco vino, ni tampoco algún que otro alto dirigente que él tiene a veces que lo reemplaza. Bueno, habrá que ver cómo se posiciona Espinosa, que le ha dado cabida a todos estos años a muchos dirigentes del kirchnerismo, ¿no? Sí, y del ciolismo también. Bien, seguimos con la política, Juan. Hay movimientos en el Frente de Todos. Sí, todos los días tenemos apellidos, ¿no? A ver, estamos hablando a presidente, no descartemos el tema de Alberto Fernández. Bien, Sergio Massa se lo dijo, ¿qué vas a hacer en tu vida? Sergio Massa es el candidato, me parece natural. No descartemos a Daniel Scioli, aunque perdió en las pasadas elecciones a presidente. Y ahora aparecieron 3 apellidos más. Uno de ellos, Guado de Pedro, con la bendición del Instituto Patria. Otro es Grabois, el hombre social cristiano, con bendición o no. Y no olvidemos a Juan Mansur, un Juan Mansur que va a intentar volver a Tucumán, va a participar y va a intentar ganar, ¿no? Con Jaldo acompañándolo como vicegobernador. Y por ahí, ¿quién te dice que renuncia a la vicegobernación para lanzar con toda la fuerza desde Tucumán su candidatura a presidente de la Nación? Bien, un Mansur que se está yendo de la jefatura de gabinete. Hoy trascendió que muy probablemente lo reemplace Agustín Rossi. Habrá que ver qué ocurre en los próximos días, qué definiciones toma Alberto Fernández. Por el lado de los liberales hay novedades también, Juan. Sí, apareció Ramiro Marra. ¿Quién es Ramiro Marra? Legislador porteño de Avanza de Libertad, precandidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires. Dijo: somos mucho más antikirchneristas que Juntos por el Cambio. Claro, porque a veces dicen, a ver, esta gente ¿para quién está jugando? ¿Está jugando para el kirchnerismo? ¿Está jugando para Juntos por el Cambio? Yo creo que hoy por hoy intentan tener responsabilidad propia, y si me permitiste voy a dar 3 chimentos. Uno, rápido, el abogado mediático Fernando Burlando sería el candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Prestemos atención. Juan Carlos Bloomberg sería candidato a diputado nacional por la provincia, teniendo en cuenta que su domicilio es en San Isidro. Y el empresario y productor teatral Ariel Diwan, candidato a intendente en Morón. Bueno, indudablemente el liberalismo intenta posicionarse como tercera fuerza. Veremos si finalmente lo logra consolidar. Las encuestas por ahora están diciendo que sí, que lo va a lograr. Habrá que ver cómo termina esta historia, Juan. Y un cierre vinculado a la salud. Sí, justamente te pido un minutito para hablar de cómo es el programa bonaerense para diabéticos. Quien te habla, yo soy diabético, soy insulino dependiente. Hay 330.000 personas con diabetes que no tenían cobertura y se estaban comprando una medicación que va entre los 20.000 a 150.000 mensuales. Estamos hablando de insulina, metformina y demás. Justamente este programa modelo se puso ya en marcha en los municipios de Seiza, Avellaneda, Lanús, Esteban Echeverría, La Matanza, Morón. Va a abarcar toda la provincia, 135 municipios, se llama ProDiaba, y justamente lo que hay que hacer es pedir al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
al teléfono 0221-429-2982, 0221-429-2982. Ahí te van a dar qué hospital cercano tenés, te va a atender un diabetólogo y va a autorizar para que retires gratuitamente la medicación. Bien, un programa muy importante, en este caso para quienes padecen diabetes. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información, hoy más amplia que nunca. Nos reencontramos la semana próxima. Buena semana, nos encontramos el próximo miércoles. Bien, cerramos con una noticia vinculada con una red social que usamos todos. Twitter tuvo problemas en todo el mundo. Los usuarios recibieron mensajes de límite de tweets alcanzados y no podían tuitear. La red social funcionó con problemas, impedía enviar tweets y lo que hacía era enviarlos a borradores o mostraba un error. Bueno, otro dolor de cabeza para las redes sociales. Esperemos que se solucione rápidamente. Nosotros llegamos al final, nos vamos, nos reencontramos como siempre la semana próxima, el miércoles, desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220, con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau. All on that day, I said,